Muy buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí. Revisen, estoy haciendo algo, no se me retiren, por favor. Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente a la carga en otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí después de haber tenido una semana pasada no pudimos tener el estudio, estábamos un poco agotados, no nos sentíamos bien y nos acostamos temprano, pero de hecho pues tuvimos que tener una predicación en la iglesia el sábado en la mañana. Pero estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos probando un nuevo micrófono, a ver si nos funciona. Quiera Dios que así sea, que nos pueda funcionar y que podamos hacer que se escuche mejor el tema. Quiero, para comenzar, vamos a leer del matinal Cada día con Dios para el día 18 de septiembre. Cada día con Dios para el día 18 de septiembre. Dice así: no despreciemos a los que hierran, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 34 y 35. Nunca tratemos como infieles a aquellos por quienes trabajamos, a menos que tengamos evidencias indubitables de que lo son. Y aun cuando la infidelidad de un obrero sea plenamente probada, nunca trate con él de manera que tenga excusa para decir: usted fue muy duro conmigo. No debe hacer nada que provoque a la ira a los que hierran. No trate a creyentes o incrédulos de tal manera que llegue a excitar los peores sentimientos de sus corazones. No lance acusaciones que puedan ser crueles e injustas. Mediante esta manera de proceder, puede conducir a las almas a la perdición. Usted debe manifestar en su obra la simpatía de Cristo. Sus palabras deben ser una expresión de ella. Debe hablar el idioma de Canaán. Usted ya no forma parte del mundo, ha salido de él, y debe evitar sus métodos y procedimientos. Mediante sus palabras y actos debe manifestar los amantes propósitos de Dios. Debe tratar siempre con respeto a sus colaboradores, recordando que fueron creados a la imagen de Dios. El que sirve en lugar de Cristo solo cumple su deber cuando manifiesta las gracias del Espíritu de Dios a todos los que se relacionan con Él. No deben escucharse ni reprimendas ni expresiones airadas, porque esas palabras deshonran a Cristo y son un baldón para el nombre del cristiano. Parte del deber del que sirve como director consiste en aprender a ejercer dominio propio.
El Señor Jesús ha elegido a seres humanos para que sean su instrumento. Deben cumplir su propósito. Su muerte en la cruz del Calvario fue la culminación de su humillación. Su obra redentora trasciende el entendimiento finito. Debemos seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida diaria. Entonces se manifestará en nuestras vidas religiosas esa paz que sobrepuja todo entendimiento. No debemos aceptar ningún empleo ni iniciar ninguna empresa solo con el propósito de obtener la alabanza y la honra de los hombres. No debemos pronunciar ni una sola palabra, ni cometer una sola acción que degrade en las mentes de los demás el ideal que alientan vamos a leer otra. No debemos pronunciar ni una sola palabra, ni cometer una sola acción que degrade en las mentes de los demás el ideal que alientan del que murió una muerte vergonzosa en la cruz para tener el privilegio de salvar a sus enemigos. ¿Por qué leo este matinal? Ustedes saben que aquí, desde que estamos presentando estos estudios a través de las redes sociales, nosotros siempre hemos dicho que como pueblo de Dios tenemos que llegar al punto de vencer el pecado, tenemos que llegar al punto de poder tener el poder de vencer las tentaciones antes de que se cierre la puerta de la gracia. Eso está bien claro en la Biblia, que como pueblo de Dios debemos ser un pueblo santo, un pueblo apartado del mal, un pueblo apartado de los pecados, que tenemos que, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, podemos vencer el pecado. Eso se ha hecho claro. Pero ustedes saben que se ha levantado una teoría, unas enseñanzas, unas doctrinas de ciertas personas que están diciendo que después de usted bautizarse y ser justificado correctamente según ellos, usted ya no puede cometer ni un solo pecado más, porque si no, está perdido, se acabó, se lo llevó, que ustedes saben, y usan un montón de palabras ofensivas, condenatorias, y condenando a todo el mundo y llamando a todo el que dice que ellos están en el error, los llaman unos hijos de Satanás, le dicen unas palabras ofensivas. Y esta semana, pues ellos siempre piden pruebas bíblicas. El ministerio de Nelson Cuarto Ángel, Pastor Víctor Rodríguez, Nelson Cuarto Ángel, que se dice ser el tercer Elías, el profeta que Dios ha levantado para este tiempo, el sustituto o el reemplazo de Elena de White, Víctor Rodríguez, un seguidor de él, siempre están pidiendo pruebas, pasajes bíblicos para probar que lo que ellos están diciendo es un error. Y esta semana, pues precisamente, le puse unos pasajes bíblicos para probar de que ellos están en el error, de que no es así, de que Dios ama al pecador, odia el pecado, pero ama al pecador y quiere que el pecador se reconcilie y quiere que el pecador, aunque se haya caído, se pueda levantar, y que nosotros tenemos que buscar y ayudarlos a levantarse, a reponerse, a reconciliarse con Dios. Y estaban hablando acerca de Pablo, de que cuando Pablo dice en Romanos 7, lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer eso hago, por la ley por el pecado que está en mí. Ellos estaban diciendo que cuando Pablo dijo eso, estaba hablando de antes de ser justificado, de antes de ir a Arabia y desde ir al tercer cielo en visión. Pero cuando yo les pongo que Pablo fue a Arabia en el año 37, estuvo 3 años allá en Arabia, regresa a Damasco, a donde él iba, se me fue el nombre del pueblo, estuvo allí, tuvo que salir huyendo, y el libro de Romanos fue escrito en el año 57. 20 años después de Pablo ser justificado, 20 años después de Pablo haber ido a Arabia aprendido por Dios, 20 años después, en el año 57, todavía Pablo dice, mira, lo bueno que yo quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. O sea que Pablo en todo momento decía, a veces el pecado a veces me vence, el pecado entra en mí y me hace hacer cosas que no quiero hacer.
le puse las pruebas ahí. Y empezaron la gente a decir amén, amén. Y el hermano Ramón Ayala tiene razón. Esta gente son unos falsantes. Amén, es cierto. Pues ¿saben qué hicieron? Me bloquearon. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos piden pruebas bíblicas de que es incorrecto lo que están diciendo. Cuando usted les presenta las pruebas bíblicas, le pone ejemplos bíblicos, le pone el espíritu de profecía diciendo que ellos están en lo incorrecto y la gente se dan cuenta, pues ellos bloquean. ¿Por qué? Porque estas personas solamente quieren seguidores que no estudien la Biblia. De ellos dicen, sean berianos, vayan y estudien la Biblia, no nos crean a nosotros. Entonces uno va a estudiar la Biblia, le muestra con la Biblia que están en el error y entonces te bloquean porque están desenmascarando eso. Acabamos de leer que ese tipo de lenguaje que usa esta persona llamado Nelson Cuarto Ángel, que se dice el tercerería, llamando a la gente con palabras obscenas y diciendo cosas en contra de Dios con palabras obscenas y diciendo, él mismo dice que yo sea maldito 7 veces, sino que no digo es verdad, que si esto, que si lo otro, utilizando ese tipo de lenguaje. Acabamos de leer en Cada Día con Dios para el 18 de septiembre que eso no es de Dios. Entonces usted le muestra las pruebas, piden pruebas, usted le muestra las pruebas y lo bloquean. Porque la gente se da cuenta de que son unos falsantes. Aquí nosotros, como he dicho siempre, hay que vencer el pecado. Tenemos que vencer el pecado con la ayuda de Dios. Pero el proceso de vencer el pecado es un proceso de altos y bajas. Todos los profetas, todos los hombres grandes de la Biblia, los apóstoles tuvieron altas y tuvieron bajas. Y ninguno fue condenado por Dios, ninguno fue condenado por Jesús. Por eso es que nosotros no estamos en este mundo para condenar a nadie. Ahora, como estábamos hace unos sábados atrás en el mensaje que se presentó en la iglesia, si el pecado es abierto y la persona no quiere abandonar ese pecado y quiere seguir con esa vida y se le amonesta y la persona quiere continuar con su vida así, tiene que ser separado de la iglesia. Tiene que ser separado de la iglesia. Esta persona, Nelson Cuarto Ángel, él prometió que si él usaba palabras obscenas y palabras ofensivas en sus predicaciones, él se iba a retirar de las redes sociales de predicar. Y ha seguido utilizando esas palabras obscenas y ofensivas y todavía sigue ahí. Háganle llegar este video a Nelson Cuarto Ángel, porque él me bloqueó. Víctor Rodríguez me bloqueó. ¿Por qué? Porque son así. Aquí no bloqueamos a nadie. Usted puede decir lo que usted quiera. Usted puede dar su opinión. No lo vamos a bloquear, no lo vamos a ofender. Aquí oramos por todos. Porque el Señor nos mandó a nosotros a presentar el Evangelio a través de Cristo Jesús. Así que vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites en esta tarde nuevamente estudiar tu palabra. Hemos casi terminado esta semana, estamos a punto de comenzar tu santo sábado. Y por eso hemos escogido esta hora para estudiar tu palabra, para que podamos comenzar el sábado escuchando tu palabra y podamos continuar en este sábado honrando, bendiciendo y santificando tu nombre. Te pedimos que ahora sea tu Santo Espíritu el que esté en medio nuestro y que podamos comprender lo que tú quieres que sepamos en esta noche, en esta tarde, tu voluntad para nuestras vidas y que seamos instrumentos para ayudar a las demás personas a conocerte
y a poder alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Gracias nuevamente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si me puede decir si se escucha bien o si no se está escuchando bien, pues eliminamos el micrófono y lo hacemos como siempre. Vamos a continuar estudiando el libro El Evangelismo. El libro El Evangelismo, estamos en el capítulo número 9. Afirmemos el interés. Estamos hablando acerca de las personas interesadas, de esas personas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra de Dios, que han escuchado de Cristo Jesús, de lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario, de todo el Evangelio que es eterno, ese Evangelio que en la eternidad surgió como el sustituto por si el hombre pecaba. Y hemos estado estudiando en este libro diferentes temas, hemos estudiado 8 que nos ha llevado ya casi, imagínense, empezamos el 20 de diciembre del 2024 y ya estamos casi en octubre, o sea que hemos estado ya casi 10 meses estudiando este libro. Hemos estudiado diferentes aspectos del libro del evangelismo y hemos estudiado las verdades distintivas, hemos estudiado todo, pero básicamente hemos dicho que el evangelio es, el centro del evangelio es Cristo Jesús. El mensaje de los 3 ángeles es Cristo Jesús el centro. Las verdades distintivas son todas son centradas en Cristo Jesús. Y el interés de las personas debe ser llevado a Cristo Jesús. El interés de las personas no es para la persona que está presentando el Evangelio, no. El interés de las personas debe ser llevado a Cristo Jesús, el centro del Evangelio. Y estamos aquí en el capítulo 9, afirmemos el interés, en la página 211, ayudar a las almas a convertirse. El concepto de estas personas dicen que el propósito primordial del pueblo de Dios es vindicar el carácter de Cristo, no es la salvación de las almas. Cristo vino a la tierra y el propósito primordial de Cristo fue enseñarle a las personas el verdadero carácter de Dios, porque Satanás había creado dudas en el universo, no en el mundo, en el universo, de que Dios era un Dios, no era un Dios amoroso, sino que era un Dios tirano, que era un Dios arbitrario, que era un Dios que tenía preferencias. Entonces Cristo vino a la tierra a presentarle al universo el verdadero carácter de Dios y a la tierra también, pero también Cristo vino ¿a qué? A salvar al pecador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Cristo se fue, ¿qué nos dijo a nosotros? Id y haced discípulos y enséñenle y bautícenlo. A Pedro le preguntaron, ¿qué hacemos? Arrepiéntense y bautícense. Y después dijo, arrepiéntense y conviértanse. O sea que el mensaje primordial del pueblo de Dios es que Dios es amor, es correcto, que Cristo es amor, pero también Dios nos puso en esta tierra para que lo ayudáramos a salvar almas, a llevar almas al cielo, para que ellos puedan tener la esperanza de estar con Cristo en el cielo. Por eso es que aquí dice, ayudar a las almas a convertirse. La experiencia de la conversión genuina. Se me ha mostrado, página 211 del capítulo número 9 del libro del Evangelismo, se me ha mostrado
que muchos tienen ideas confusas con respecto a la conversión. Han oído repetir a menudo desde el púlpito las palabras: os es necesario nacer otra vez, debéis tener un nuevo corazón. Estas expresiones los han preocupado, no podían comprender el plan de la salvación. Muchos han marchado a las tumbas, muchos han marchado a los tumbos hacia la ruina debido a las erróneas doctrinas enseñadas por algunos pastores concernientes al cambio que ocurre en la conversión. Tiene que ocurrir un cambio en la conversión. La persona viene a la iglesia o conoce a un cristiano o es vecino de un cristiano y la persona empieza a ver cómo el cristiano se comporta y la persona se le invita a la iglesia y esa persona llega a la iglesia como está. Pero mientras más se va acercando a Cristo, tiene que haber un cambio porque la persona se está convirtiendo. Algunos han vivido en la tristeza durante años, esperando alguna señalada evidencia de que eran aceptados por Dios. Se han separado en gran medida del mundo y hallan placer en asociarse con el pueblo de Dios. Sin embargo, no osan profesar a Cristo porque temen que sería presunción decir que son hijos de Dios. Están esperando el cambio extraordinario que han sido inducidos a creer que está relacionado con la conversión. Ok, ve, ¿qué está diciendo ahí? Bueno, mira, esa gente que viene a la iglesia y llega con prendas, llega con pantalones, llegan con minifalda, llegan con todas esas cosas del mundo, no tienen que dejar nada de eso para bautizarse, porque ya Cristo entró a su corazón y como Cristo está en el corazón, ya se puede aceptar en la iglesia, vamos a bautizarlo. Eso es lo que está diciendo ahí. Acuérdense que Cristo dice, ven como estás. Pero en ningún sitio dice, quédate como estás. En la Biblia encontramos el cambio interior que después conlleva a un cambio exterior. Por eso si yo digo que el Espíritu Santo entró en mí y que yo ahora soy un profeta de Dios y soy santo y no peco, las palabras que yo usaba antes de que entraba el Espíritu Santo en mí ya no puede estar más en mis labios. Ya yo no puedo utilizar el mismo lenguaje que yo utilizaba antes, porque ya el Espíritu Santo me tiene que haber cambiado. Entonces tiene que haber un proceso de conversión, pero se comienza ¿en dónde? En el corazón, es correcto, pero tiene que haber frutos de arrepentimiento. Después de un tiempo, página 212, después de un tiempo algunos de estos reciben evidencia de su aceptación por Dios y entonces son inducidos a identificarse con su pueblo. Ellos hacen datar su conversión desde este tiempo. La persona viene a la iglesia, se entrega a Cristo, escucha el evangelio y la persona empieza a cambiar sin darse cuenta. O sea, ustedes se acuerdan que el viento se siente, el viento se ve como destruye, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así trabaja el Espíritu Santo. La persona viene el primer día a la iglesia y se impresiona y escucha el llamado que se hace, porque se supone, acuérdense que hemos estudiado que el mensaje debe ser cristocéntrico y que siempre tiene que haber un llamado al pueblo, a las visitas, a todos los que están presentes a aceptar que Cristo empiece, que el Espíritu Santo empiece, dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en el corazón, en la vida de la persona, no importa quién sea. Y la persona
se siente impresionada y el Espíritu Santo empieza a trabajar y empiezan a ocurrir cambios poco a poco los cambios, hasta que llega el punto de que la persona ha dejado todo sin darse cuenta, la iglesia ve el cambio, el pueblo ve la diferencia y ahora se acepta y se bautiza. Y la persona piensa que el cambio ocurrió cuando se bautizó. No, el cambio ocurrió aquel primer día. Eso es lo que presenta la Biblia. Entonces, el bautismo es la muerte al mundo y el comienzo de una santificación que comienza. El hombre se bautiza hoy y de repente está bien con Dios y está un mes bien con Dios, 2 meses bien con Dios, pero de repente entra una tentación y el hombre cae en la tentación y se da cuenta que cayó en la tentación, se mete al cuarto solitario, oscuro, donde Cristo dijo, cuando tú vayas a orar entre allí solo, órale a Dios y que sea tu oración tú con Dios. Y el hombre dice, pero si estuve 2 meses, ¿por qué caí en la tentación? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo bien astuto. Un enemigo que sabe más por viejo que por diablo. Tiene experiencia y ha sabido perfeccionar las técnicas de cómo hacer caer al hombre. Y mientras estemos en esta tierra, tú y yo corremos el peligro de ser vencidos por Satanás. Pero seguimos, nos caemos, nos ponemos de las manos de Dios. Y el Señor, cuando viene esa misma tentación, ya nos da la fortaleza para vencer esa tentación. Y Satanás nos trae otra. Y por eso es que tenemos que siempre estar como tomados de la mano de Dios. Sigue diciendo en la página 212. Ellos hacen datar su conversión desde este tiempo, pero se me ha mostrado que fueron adoptados a la familia de Dios antes de este tiempo. Dios los aceptó cuando sintieron el dolor por el pecado y habiendo perdido su deseo de los placeres del mundo, resolvieron buscar a Dios fervientemente. O sea, la persona empieza el cambio y la persona se bautiza y empieza a caminar y empieza a odiar el pecado, empieza a aborrecer el pecado. Y Dios dice, no te preocupes, ya tú eres de mi familia. Entonces, ese odio al pecado, ¿de dónde viene? Por la ayuda de Dios. Y habiendo perdido su deseo por los placeres del mundo, resolvieron buscar a Dios fervientemente. Pero al no comprender la sencillez del plan de salvación, perdieron muchos privilegios y bendiciones que podrían haber recibido si solamente hubieran creído cuando por primera vez se volvieron a Dios, que Él los había aceptado. Pero espérate un momento. Aquí hay alguna contradicción. Espérate un momento. La persona va a la iglesia. La persona, vamos a poner un ejemplo, la persona usaba droga y un drogadicto. Entonces va a la iglesia y empieza a sentir que el Espíritu Santo está trabajando con él. Y esa persona empieza a luchar y empieza a luchar entre Satanás. Satanás no lo quiere soltar, pero el Espíritu Santo dice es mío, Satanás dice es mío. Pero en esa lucha la persona en un momento de lucidez decide ir y rehabilitarse, y ya está rehabilitándose y está luchando contra la droga y está luchando contra ese hábito, contra ese deseo, y pone de su parte y la persona lucha y está ahí, está 5, 6, 7, 10, un año y se limpia de la droga. Y ahora ese hecho se cambia, ahora se ve diferente, se ve nuevo, se ve renovado. La pregunta es, ¿lo aceptó Dios? Sí lo aceptó Dios. Pero la Biblia no se puede contradecir. Hay un paso. Ya Dios lo acepta.
pero ahora Dios quiere que esa persona forme parte de su familia. Ahora Dios quiere que esa persona venga a ser el hermano, el hijo de Dios. Y Dios dice, mira, para tú poder ser parte de mi familia, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. Falta un proceso. Ya yo te acepté, pero ahora yo quiero que tú seas parte de mi familia. Necesitas el segundo paso, que se llama bautismo del agua y del Espíritu. La Biblia no se puede contradecir. El espíritu de profecía no puede contradecir la Biblia. Dios acepta a ese arrepentimiento, esa confesión de pecado. Dios la acepta. Pero Cristo dijo, tienes que bautizarte para que entonces puedas formar parte de la familia. Y ahora empieza el proceso. Pero fíjate, para poder formar parte de la familia, Dios dice, ok, yo te acepté, pero tienes que abandonar el mundo, porque yo no te puedo bautizar tú siendo todavía amigo del mundo. Porque el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por eso es que el bautismo es un testimonio público de que ya yo no pertenezco al mundo, de que ya yo abandoné las cosas de este mundo, de que ya el mundo no me atrae y yo me entrego mi vida, cuerpo, alma, ser, todo a Cristo. Y vengo a formar parte de la familia de Dios porque ya no pertenezco al mundo. El testimonio público. ¿Okay? Primera de Pedro 1, 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice así: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos debe hacer renacer? La palabra de Dios. No la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. ¿Ok? Dice aquí, página 212. Otros creen en un error aún más peligroso. Son gobernados por los impulsos. Sus simpatías se despiertan y consideran esta irrupción de sentimientos como una evidencia de que son aceptados por Dios y están convertidos. Los sentimientos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día se está utilizando mucho los sentimientos, las emociones. No, que yo pues aquí se estudia la Biblia y aquí se está presentando la verdad. Si tú no quieres aceptar la verdad, te vas a perder utilizando el miedo. O me aceptas o te pierdes. O acepta lo que yo estoy predicando porque es Biblia y Biblia sola. Si tú no lo aceptas, pues mira, está bien, te vas a perder. Así no es. Se están utilizando los sentimientos. Pero los principios de su vida no han cambiado. Las evidencias de una genuina obra de gracia en el corazón ha de fundarse, no en los sentimientos, sino en la vida. Por sus frutos, dijo Cristo, los conoceréis. Aquí por eso no hablamos de sentimentalismo. Ustedes se dan cuenta, se está leyendo, como digo siempre, aquí leemos el capítulo completo. Esta gente agarra un pasaje, esto y lo otro, y entonces después dice, así mismo dicen, yo te estoy diciendo lo que yo creo que dice el pasaje. Y está correcto. Dicen así, estos dos ministerios, Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, que ellos dicen que ellos te están enseñando lo que ellos creen que dice la Biblia y es lo correcto. Lo que están enseñando los demás es mentira, falsedad y son unos hijos de hasta sabe quién. Y si tú no aceptas la luz nueva de ellos, te vas a perder. Y hemos leído
que hemos leído y hemos estudiado aquí que toda aquella persona que diga eso no viene de Dios. ¿Por qué? ¿Qué debemos decir nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Aquel que no haga la voluntad de Dios se va a perder. Eso es lo que dice la Biblia. Los salvos serán aquellos que hagan la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los salvos. Los perdidos son los que no aceptan hacer la voluntad de Dios. Por eso es que usted no es salvado ni es perdido si acepta o no acepta lo que dice un hombre. La salvación mía, la salvación tuya está basada ¿en qué? En que si yo acepto a Cristo como mi salvador personal, yo voy a hacer la voluntad de Él. Esa es mi salvación. Muchas preciosas almas que desean fervorosamente ser cristianas están, sin embargo, tropezando en la oscuridad, esperando que sus sentimientos sean poderosamente sacudidos. Tratan de que un cambio especial ocurra en sus sentimientos. Esperan que alguna fuerza irresistible sobre la cual no tengan dominio se posesione de ellos. Pasan por alto el hecho de que el creyente en Cristo ha de obrar su salvación con temor y temblor. Fíjense. Los discípulos fueron bautizados por Juan el Bautista antes, más o menos alrededor en el año 26-27 después de Cristo. Y estuvieron 3 años y medio con Cristo. Cristo muere, resucita, pasan 40 días con Cristo caminando, y Cristo hablando. Y 10 días después reciben el Espíritu Santo. Cuando usted va a la Biblia, usted se va a encontrar que recibir el Espíritu Santo no necesariamente ocurre cuando usted es bautizado en ese momento. Sí, es correcto. Dios es el que debe tener el control de nuestras emociones y sentimientos, no el hombre. El hombre que utiliza el sentimentalismo para que usted se convierta no es de Dios. Nosotros presentamos el Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo es el que, si yo permito que el Espíritu Santo tome control de mí, Él toma control de mis emociones y de mis sentimientos, y entonces ya no es un hombre que está dominando, sino que es Dios. Aquí estamos diciendo de hombres que utilizan el sentimentalismo, diciéndole a ustedes, si tú no aceptas lo que yo te digo, te vas a perder. Eso es lo que estamos diciendo. Pero sí, Dios tiene que tomar el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Eso es correcto. Pero eso solamente se logra por el estudio de la palabra de Dios, no por lo que diga un hombre. O sea que cuando usted es bautizado, ya usted tiene el Espíritu Santo dentro de sí, porque el único que puede obrar un cambio en mí es Dios a través del Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo. O Dios el Espíritu Santo. Como usted lo quiera poner. Acuérdense que es un Dios, 3 personas. No son 3 dioses. Es un Dios, 3 personas. Y el único que puede lograr un cambio en mi vida es el Espíritu Santo. O sea que cuando yo voy a las aguas bautismales, ya yo he permitido que el Espíritu Santo tome control de mi vida, tome control de mis emociones, tome control de mis sentimientos, que me han llevado a hacer un cambio en mi vida. Y yo soy llevado por el Espíritu Santo a testificar públicamente de que ya yo no soy la misma persona al bautismo.
Pero ahora cuando yo recibo el bautismo, todavía el Espíritu Santo sigue trabajando, pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento donde podremos recibir la plenitud del Espíritu Santo para llevar el Evangelio al mundo. Eso fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Los discípulos, mientras estuvieron con Cristo, el Espíritu Santo fue obrando en ellos. Ellos al principio eran peleones, estuvieron peleando, aún a la última cena estaban peleando, aún dejaron a Cristo solo, y Cristo resucitó, ellos tenían miedo, y el Espíritu Santo fue obrando con ellos hasta que ya cuando eran uno, ya habían sido cambiados, vino el testimonio público donde el Espíritu Santo bajó sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque los sentimientos, acuérdense, no estamos hablando de sentimentalismo. Si yo me pongo aquí ahora mismo a hablarles a ustedes y les digo, mire gente, si usted no cree lo que yo voy a decir hoy, se van a perder. Si usted no quiere escuchar lo que yo digo, pues mira, váyase y escuche a otra persona. ¿Qué yo estoy utilizando ahí? El sentimentalismo, porque le estoy dando miedo, le estoy inculcando temor a que se pierda o se salve. Y así no se trabaja. Así no. Pero, si usted permite que el Espíritu Santo le abra el entendimiento y usted permite que el Espíritu Santo entre en su corazón, entonces Él toma el control de sus emociones, de sus sentimientos y ocurre un cambio. Por eso es menester que nuestros pastores aprendan a orar para recibir la promesa, imponiendo las manos y ministrando su presencia, porque si se ministra en los cantis, lectura de la palabra, segunda orden, oración y ferviente. O sea, sí, hay que orar. Nosotros tenemos que mantenernos en oración y estudiar la palabra de Dios, pero hay que hacer la voluntad de Dios también. No podemos quedarnos en estudio y oración y yo seguir haciendo lo que a mí me dé la gana. No, tampoco así, porque el Espíritu Santo nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo aquí. El pecador convencido tiene algo que hacer además de arrepentirse. Debe obrar su parte para que sea aceptado por Dios. Debe creer que Dios acepta su arrepentimiento de acuerdo con su promesa. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? Si yo digo que tengo fe y no agrado a Dios, no puedo hacer nada. Y yo no puedo agradar a Dios sin tener fe. Pero eso solamente se puede hacer bajo ¿qué? Oración, estudio de la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo haga un cambio en mi vida. Donde ya yo diga como Pedro y Pablo, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la que tú digas que yo tengo que hacer. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ese debe ser nuestro deseo, hacer la voluntad de Dios, pero yo tengo que primero orar, estudiar y permitir que Él tome el control de mis emociones y mis sentimientos. Sigue diciendo la página 212. La obra de gracia en el corazón no es una obra instantánea. Se efectúa por una vigilancia continua y cotidiana y creyendo en las promesas de Dios. A la persona arrepentida y creyente que alberga fe y anhela con fervor la gracia renovadora de Cristo, Dios no la devolverá vacía. Le dará gracia y los ángeles ministradores le ayudarán mientras persevera en sus esfuerzos para avanzar. O sea, yo solo no puedo. Nadie, no existe nadie en esta tierra que pueda decir que no peca. Yo pecaba antes de ser justificado. Pero ahora, si usted le pregunta a esa persona, mírese cómo son. A estas personas que dicen
que después de ser bautizado y justificado ya no se puede pecar más. Le han preguntado, pero entonces tú no pecas. ¿Sabe lo que él dice? A mí no me hagas esa pregunta, hazla a Dios. Él es el que dice si yo peco o no peco. ¿Por qué? Porque no existe ningún versículo en la Biblia que diga que usted pueda decir y yo pueda decir que ya no peco. No existe. Ellos dicen, no, yo pecaba antes de ser justificado. Yo pecaba antes porque me bautizaron en una justicia incorrecta. Ahora, como yo fui bautizado en la justicia correcta, pregúntale a Dios si yo peco o no peco. En otras palabras, yo no peco. Porque soy santo. Ahora, y si usted es pecador y yo, como yo soy pecador, como Ramón Ayala es pecador, si yo quiero que mi oración llegue a donde está Cristo, yo tengo que ir a donde Víctor Rodríguez o a donde Nelson Cuanto Ángel, que son santos, para que ellos oren por mí. Yo creo que eso se parece más a la religión católica que otra cosa. No sé sobre hoy. Sigue diciendo la página 213 del libro del Evangelismo. Las conversiones no son todas iguales. Es correcto, nadie puede. Cristo solamente es el que puede transformar nuestra vida. No todos están constituidos de la misma manera. No todas las conversiones son iguales. ¿Ok? No todas las conversiones son iguales. Una persona puede ser bautizado mañana y el Espíritu Santo puede agarrarlo en ese momento y esa persona se convierte en el más grande evangelista. Y ese mismo día se bautiza a otra persona y la persona está allá poquito a poco, trabajando, sigue luchando. ¿Por qué? Porque no todas son iguales. Jesús impresiona el corazón y el pecador renace para vivir una vida nueva. ¿Quién es el que impresiona? Jesús. Acuérdense, aquí nosotros enseñamos que Jesús es el centro de todo. No existe hombre como centro. Jesús es el único que tiene el poder de impresionar el corazón y de hacer mi vida de pecador una vida nueva. Es Jesús. No es la predicación de nadie, no es nada, no, es Jesús. A menudo las almas han sido atraídas a Cristo sin que mediara una convicción violenta, ni desgarramiento del alma, ni temores llenos de remordimiento. Miraron a un Salvador que había sido elevado y vivieron. Vieron la necesidad del alma, vieron la suficiencia del Salvador en sus requerimientos. Oyeron su voz diciendo, seguidme, y se levantaron y lo siguieron. Esta conversión fue genuina y la vida religiosa tan decidida como la de otras personas que sufrieron toda la agonía de un proceso violento. Carta 15A, 1890. O sea que yo no puedo decirle a ustedes, mire, yo no puedo decirle a cualquiera de ustedes, conociste a Cristo, te entregaste a Él, has dejado el mundo, has cambiado, cuando viniste a la iglesia era de una forma, pero entró el Espíritu Santo en tu corazón y el Espíritu Santo ha agarrado tus sentimientos, tus emociones, y hemos visto de que antes venías con esa cara toda pintada, con esas faldas bien cortas, pero hemos visto que como el Evangelio ha entrado a tu corazón, como el Espíritu Santo ha tomado control de tu vida, hemos visto tu cambio y ahora tú te estás entregando al Señor, ahora tú te quieres bautizar, tienes el conocimiento correcto de la Biblia, el conocimiento correcto de la voluntad de Dios, has obtenido todo eso, ahora te quieres bautizar, te vamos a bautizar, pero quiero que entiendas esto. Después que tú te bautizas no es que no puedas caer en el pecado. El bautismo puede ser una lucha de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque Satanás no se va a quedar tranquilo. Porque Satanás quiere que tú vuelvas a estar bajo su control. Y él va a hacer todo lo posible de que tú en cualquier momento te alejes de Dios para que entonces rechaces a Dios y tú reniegues a Dios. Y él te va a decir, después que Satanás te hace caer, después que Satanás te hace todo eso, viene y te dice, eres muy pecador, no hay oportunidad para ti de arrepentirte, Dios no te va a escuchar, Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Eso nunca va a salir de mi boca. De mi boca va a salir,
te entregaste a Cristo, cambió tu vida, ahora te bautiza, ahora comienza el camino. Va a haber altos y bajas, pero Dios siempre va a estar ahí. Así como estuvo con Pedro cuando estuvo por ahogarse, le dio la mano, lo sacó. Dios siempre va a estar ahí esperando. Así como el Padre esperó al Hijo pródigo para que regresara, Dios siempre va a estar ahí. Pero hay un límite para la misericordia de Dios. El amor de Dios es eterno, pero la misericordia de Dios tiene un límite. Y si se acaba el tiempo de gracia y tú decidiste quedarte allá y no aceptaste el llamado de Dios para que regresaras, entonces ahí sí que hay problema. Sigue diciendo, página 213. Las conversiones no son precisas ni metódicas. Los hombres que calculan justamente cómo deben dirigirse los ejercicios religiosos y que son muy precisos y metódicos en la tarea de difundir la luz y la gracia que creen tener, sencillamente no tienen mucho el Espíritu Santo. Fíjate, que si la cena del Señor, no, que ya no hay que lavarse los pies, que se puede hacer sin lavarse los pies. Tú estás siendo muy metódico. No es eso. Eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo que nosotros tenemos que tener orden. Correctamente. Es así. El Espíritu Santo es el que nos dice que pecamos, nos redarguye del pecado. O sea, si yo me bautizo y no cometiera pecado, entonces el Espíritu Santo... Ese es el problema que tenemos. Nosotros tenemos que entender bien lo que dice la palabra de Dios, porque yo no sé lo que es pecado, dijo Pablo, yo no sé lo que es pecado si no existiera la ley. Entonces, yo le pregunto a la gente, hoy en día, ¿qué pecado se hace sin conocimiento? Todo el mundo sabe lo que es pecado. Todo el mundo sabe que es malo fumar, porque siguen fumando. Y ese es el problema. Todo el mundo sabe que cometer adulterio es malo, ¿por qué lo cometen? Y ahí es que está el problema. Sigue diciendo la página 213. Aunque no podemos ver el Espíritu Santo, sabemos que hombres que han estado muertos en la iniquidad y en los pecados se convencen de sus faltas y se convierten bajo su influencia. Fíjense que aquí no está hablando de hombres no creyentes. Está generalizando. Los descuidados y los descarriados aprenden a obrar con seriedad. Fíjense, descarriado. ¿Qué es una persona descarriada? Una persona descarriada es aquel que estuvo en la iglesia y se descarrió. Los endurecidos se arrepienten de sus pecados y los incrédulos llegan a creer. Fíjense, está diciendo dos cosas. Los endurecidos, los del pueblo de Dios que son endurecidos se arrepienten del pecado y los de afuera incrédulos empiezan a creer. Los jugadores, los borrachos, los licenciosos se tornan formales, sobrios y puros. Los rebeldes y los obstinados se tornan humildes y semejantes a Cristo. Cuando vemos estos cambios en el carácter, podemos tener la seguridad de que el poder de Dios que convierte ha transformado a todo el hombre. No hemos visto al Espíritu Santo, pero hemos visto la evidencia de su trabajo en el carácter de los que han sido cambiados, de los que habían sido pecadores endurecidos y empedernidos. Así como el viento descarga su violencia sobre elevados árboles y los derriba, así también el Espíritu Santo puede obrar en los corazones humanos y ningún hombre finito puede limitar la obra de Dios. Ningún hombre finito. Así que no te dejes engañar por esta gente que te están diciendo, mira, si cometiste un pecado después de bautizarte, te perdiste. No, eso es falso, eso es Satanás que está yendo, como hemos dicho en otra ocasión, lo quiero repetir, Satanás está yendo a los dos extremos. Si te bautizas y cometes un pecado, te perdiste. Y el otro extremo es, todos se van a salvar, no importa lo que tú hagas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nadie puede andar la vida sin la ley, es correcto. Dios nos demanda obediencia de su ley para honrar su nombre, que es su carácter. Correcto, hermana. Hermana Eva.
Amén, es correcto. Por eso le digo, leamos el libro de Deuteronomio. Es uno de los libros que yo creo que es más importante. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, este libro de Deuteronomio, que lo pongan al lado del arca del pacto, no adentro sino afuera. Y cuando el rey fuera elegido, el rey tenía que ir al santuario, agarrar el libro, le daban el libro y él tenía que quedarse allí escribiendo por su puño y letra todo el libro y llevárselo a la casa y leerlo, porque en ese libro de Deuteronomio está la obediencia o la desobediencia. Obedece y serás bendecido, desobedece y serás maldito. Pero la gente no quiere leer ese libro, porque no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos guardar sus mandamientos, queremos vivir nuestra vida como nos da la gana. Entonces Satanás, como sabe eso, se va al extremo, no puedes pecar. Si pecas una vez más después de ser bautizado, eres demasiado pecador, Dios no va a escuchar tus oraciones. Eso es lo que dice Satanás. Dios nunca te va, Dios no escucha a los pecadores, tienes que ir a una persona santa para que ore por ti. Satánico. O el otro, el universalismo, todos se van a salvar, aún Satanás y los demonios después de los 1000 años. Entonces, tenemos que tener siempre presente la palabra de Dios, solamente porque el único que transforma mi vida y tu vida se llama Cristo Jesús, Espíritu Santo y el Padre Celestial. Los tres trabajando como un solo poder. Se me está haciendo de noche en este cuarto que estoy, no hay mucha iluminación, así que vamos a seguir. Sigue diciendo la página 213. El Espíritu de Dios se manifiesta en diversas formas, en hombres diferentes. Una persona bajo la acción de este poder puede temblar ante la palabra de Dios. Sus convicciones pueden ser tan profundas que sentimientos huracanados y tumultuosos parecen luchar en el corazón y todo su ser queda postrado a causa del poder de la verdad que convence. Cuando el Señor habla del perdón, al alma penitente, ésta se llena de ardor, de amor a Dios y de fervor y energía, y el espíritu vivificador que ha recibido no puede ser reprimido. ¿Qué hizo Satanás en el cielo? Le dijo a los ángeles, mira, no, y le puso la duda en el universo de que no se puede obedecer a la ley de Dios, de que no se puede obedecer a Dios por amor. Y esa duda en el universo estuvo hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en el universo se reconoce la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Y esa duda que había sido creada en la mente de la gente sin pecado, aquellos ángeles sin pecado, de los seres sin pecado del universo, en la cruz del Calvario, esa duda quedó echada afuera y se vio el amor, la justicia y la misericordia se besaron, el amor de Dios por el pecador, no por el pecado, por el pecador se vio. Y Satanás no quiere que la gente vea ese amor. Por eso te dice, Dios no te escucha, eres muy pecador. Dios no oye a los pecadores, Dios solamente oye a los justos. Dios solamente oye a los santos. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Pero esa no es la palabra de Dios. Porque allí en la cruz del Calvario, un pecador empedernido, un asesino que había sido convencido, fíjense bien, el ladrón en la cruz del Calvario, había escuchado a Juan el Bautista, había aceptado y había sido convencido de que Cristo era el Mesías y había sido convencidos, pero los fariseos, los enemigos de Cristo, lo llevaron al camino, lo desviaron y lo llevaron a ser un ladrón asesino. Y ese ladrón asesino, en la cruz del Calvario, oró, pidió ayuda y se le concedió la ayuda. Así que la Biblia no enseña, los judíos enseñaban eso, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. David pecó. Y Natán le dice, mira, pero Dios ha escuchado tu oración y tu arrepentimiento ha sido aceptado. A ese pecador David.
Así que, hermanos, por favor, no le creamos a Satanás, creámosle a Dios. Todavía hay tiempo de regresar al redil, pero se está acabando el tiempo. Todavía hay tiempo, pero se está acabando el tiempo. No podemos seguir viviendo la vida que estamos viviendo. No podemos seguir teniendo esa amistad con el mundo y el pecado. Tenemos que apartarnos completamente de la amistad del mundo y el pecado. Pero solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Cuando el Señor, ya lo leí, Cristo es en Él como una fuente de agua que brota para vida eterna. Sus sentimientos de amor son tan profundos y ardientes cuanto profunda era su aflicción y agonía. Cuando Cristo entra y nos dice, mira, y habla y se escucha del perdón de Dios y se reconoce que Dios es perdonador y que está dispuesto a perdonarnos, y nosotros nos volvemos a Él, abandonamos al mundo y nos volvemos completamente a Él. Entonces ahora el sentimiento que yo tengo dentro de mí por el amor de Dios es tan profundo como yo vivía antes en la oscuridad. Pero el sentimiento, ¿quién lo hizo? ¿Quién agarró? Dios, no el hombre. Dios es el que tiene que tener control de mis emociones y mis sentimientos. Su alma es como la fuente profunda de la que brota su agradecimiento y su alabanza, su gratitud y su gozo, hasta que las arpas celestiales resuenen con acordes de júbilo. Tiene una historia que contar, pero no en una forma precisa, común ni metódica. Es una alma rescatada por los méritos de Cristo, y todo su ser ha sido conmovido por la comprensión de la salvación de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo número 8. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Juan 3, 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eclesiastés 11:5. Ese libro de Eclesiastés que fue escrito por Salomón en su vejez, después de haber salido de todas sus obras malas. Aquellos que dicen que no se puede pecar después de la justificación. Salomón fue justificado, recibió el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, y después se volvió afeminado, pero regresó y Dios lo perdonó. Solamente digo eso. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nosotros somos ignorantes en la obra de la obra de Dios. Sigue diciendo, página 214. Otras personas son llevadas a Cristo en una forma más apacible. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es posible ver el instrumento que obra, pero pueden apreciarse sus efectos. Ahí estaba un maestro de Israel, Nicodemo, un hombre destacado entre los sabios, un hombre que suponía ser capaz de comprender la doctrina de la conversión. No quería admitir la verdad porque no podía comprender todo lo que se relacionaba con la forma de obrar del poder de Dios, y sin embargo aceptaba los hechos de la naturaleza, aunque no pudiese explicarlos ni aún comprenderlos. Como otros que han vivido en todos los tiempos, consideraba que las formas y las ceremonias perfectamente predeterminadas eran más esenciales para la religión que la acción profunda del Espíritu de Dios. Vivió Ángela el 5 de mayo de 1896. Fíjense, aquí no está diciendo que dejemos de celebrar las cosas de la iglesia como debe ser. No. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que todas esas cosas, ceremonias y ritos que se hacen en la iglesia, yo tengo que aceptarlas y tomarlas como que vienen de Dios, y que es el Espíritu Santo
el que nos lleva a nosotros a eso. Porque primero va Dios, sí, es correcto, primero va la voluntad de Dios, pero no por eso quiere decir que voy a dejar de hacer las cosas de la iglesia como Dios dice que se hagan. No, no es eso. Porque mucha gente dice, no, es que tú eres muy estricto. Y la Biblia dice, y la hermana Juan dice que no es así. Porque la hermana, el espíritu de profecía no se contradice. En otros lugares dice que tenemos que hacer los ritos de la iglesia como manda Dios. Ella no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que todo el centro de todo lo que yo haga se llama Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Juan 14:12. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y mayores que ésta hará, porque yo voy a mi Padre. Fíjese lo que dice aquí. La conversión conduce a la obediencia. Dice, la conversión del alma humana no es de pequeña consecuencia. Es el mayor milagro realizado por el poder divino. Los resultados reales se alcanzan al creer en Cristo como Salvador personal, purificados por la obediencia a la ley de Dios, santificados por una observancia perfecta de su santo sábado, confiando, creyendo, esperando pacientemente y ocupándonos fervorosamente en nuestra propia salvación, con temor y temor, aprenderemos que es Dios el que obra en nosotros, así el querer como el hacer, según su beneplácito. ¡Wow! ¿Estamos viendo? Estamos viendo que tenemos que obedecer a Dios en todo. No es lo que a mí me gusta. Y ese es el problema. Estaba escuchando a mi sobrina de un tema hace unos días atrás y usó una frase que la hemos utilizado otras veces. Esto no es un buffet donde yo voy a escoger lo que a mí me gusta y lo creo, y lo que no me gusta. Cuando usted va a un buffet, usted ve un montón de comida y muchísima variedad de comida, y usted agarra en el buffet lo que a usted le gusta comer. Lo demás lo rechaza. Mucha gente hace eso con la palabra de Dios, con la Biblia y con el espíritu de profecía. Somos bien estrictos en la vestimenta, somos bien estrictos en la música, somos bien estrictos en que si esto, que si lo otro, el maquillaje. Pero cuando nos tocan la alimentación de cosas que me gusta y no quiero dejar, ahí eso no lo aceptamos. O aceptamos todo o nada. Sigue diciendo aquí, la santificación se obtiene solo por la práctica de la verdad. El hombre no debe leer solamente la palabra de Dios, suponiendo que un conocimiento casual de esta palabra producirá en él una reforma del carácter. Esta obra puede realizarla tan solamente uno que es el camino, la verdad y la vida. Ciertas doctrinas de la verdad pueden ser firmemente sostenidas, pueden ser repetidas una y otra vez hasta que los que las sostienen piensen que en realidad están en posesión de las grandes bendiciones que estas doctrinas representan. Pero pueden sostenerse las mayores y las más poderosas verdades y sin embargo ser mantenidas en el atrio exterior, donde ejercen poca influencia para hacer completa y fragante la vida cotidiana. El alma no santificada por la verdad que no se practica. Vamos a ver si podemos terminar. Si vamos a terminar esta parte porque no queremos dejar esto a medias. Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías capítulo 31, 31 al 34. Bueno, aunque nos pasemos un poco, estamos entrando en las horas sagradas del Santo Sábado. Ya mismo vamos a orar por el sábado. ¿Qué hora es? Vamos a ver. Son las 7:09. Y según tengo aquí entendido, se pone a las 7:12. Así que, Darling, si me estás escuchando, ven acercándote acá que vamos a orar para recibir el sábado. Jeremías 31, 31 al 34 dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 más. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y los reescribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El profesar las doctrinas o el ser miembro de la iglesia no reemplaza la conversión. Página 215. Darling, si me escuchas, por favor, ven. Todas las personas, los escumbrados o los humildes, si no están convertidos, se hallan en un pie de igualdad. Los hombres pueden volverse de una doctrina a otra. Esto se hace y continuará haciéndose. Los papistas pueden cambiar del catolicismo al protestantismo. Sin embargo, pueden no saber nada del significado de las palabras. Os daré un corazón nuevo. El aceptar nuevas teorías y unirse con una iglesia no le da nueva vida a ninguna persona, aun cuando la iglesia con la cual se une esté cimentada sobre el fundamento verdadero. La relación con una iglesia no reemplaza a la conversión. El aceptar el credo de una iglesia no es ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Debemos tener más que una creencia intelectual en la verdad. Muchos de los judíos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, pero eran demasiado orgullosos y ambiciosos para entregarse. Decidieron resistir la verdad, mantuvieron su oposición, no recibieron la verdad en su corazón así como es en Jesús. Cuando la verdad es considerada como la verdad únicamente por la conciencia, cuando el corazón no es estimulado y hecho receptivo, tan solo la mente resulta afectada. Más, cuando la verdad es recibida como verdad por el corazón, ha pasado por la conciencia y ha cautivado el alma con sus principios puros. Es colocada en el corazón por el Espíritu Santo, que revela su hermosura a la mente para que su potencia transformadora se manifieste en el carácter. Vivió Angela, 14 de febrero de 1899. La conversión como resultado del esfuerzo unido. En la hora de rescatar a las almas perdidas que perecen, no es el hombre el que efectúa la obra de salvarlas, es Dios quien trabaja con él. Dios obra y el hombre obra. Coadjutores somos de Dios. Debemos trabajar en diferentes formas e idear métodos distintos, permitiendo que Dios obre en nosotros para revelar la verdad y revelarlo a Él como Salvador que perdona el pecado. Carta 20, 1893. Así que cuando el hermano Nelson IV Ángel dice que nuestro primordial trabajo no es salvar almas, se está contradiciendo con la profetisa de Dios, y él dice que no contradice. Ayudar al pecador necesitado. Instemos a tiempo y fuera de tiempo, amonestando a los jóvenes, rogando a los pecadores, manifestando el amor que Cristo tuvo por ellos. Cuando brota de los labios del pecador el clamor: oh, mis pecados, temo que sean demasiado graves como para ser perdonados. Animad su fe. Hermanos, por favor, escuchen. Esta gente está siendo utilizados para que nos engañen, para que nos alejemos de Dios. Elevar a Cristo cada vez más arriba, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se oye el clamor: Dios es propicio a mi pecador, señalar el alma temblorosa al refugio de un Salvador que perdona el pecado. Manuscrito 138, 1897. Y el último que vamos a leer en esta tarde, página 216. Los ángeles se regocijan. La conversión de las almas a Dios es la obra más grandiosa y más elevada en la cual los seres humanos pueden tomar parte. Escuchen,
La conversión de las almas a Dios y es la obra más grandiosa y más elevada en la cual los seres humanos pueden tomar parte. En la conversión de las almas se revela la tolerancia de Dios y su amor inconmensurable, su santidad y su poder. Toda verdadera conversión lo glorifica y hace que los ángeles prorrumpan en cánticos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Carta 101, 1902. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que si yo, como hijo de Dios, me alejo y caigo en el pecado porque Satanás me vence, ¿qué dice la palabra de Dios? Que yo lo único que tengo que hacer es orar. Orarle a Dios yo. No tengo que buscar a ningún santo, a ninguna persona que se crea sin pecado, a ninguno que se crea profeta, sacerdote. No. La palabra de Dios dice que yo oro a Dios. Me arrepiento y el arrepentimiento viene de Dios. Dios, el Espíritu Santo es el que hace que yo me arrepiente y vuelva a Él. Él me lleva de regreso. Me arrepiento, confieso y Él me ayuda a vencer, a abandonar ese pecado. Pero Él es el que me oye a mí. Él es el que me oye a mí. No tengo que buscar a nadie. Él oye mi petición, oye mi oración y envía a ángeles que me ayuden a seguir en el camino cristiano correcto para poder vencer con la ayuda de Dios. Eso enseña la palabra de Dios. Que la gente quiere enseñar otra cosa para que la gente piense que ellos sí son verdaderos, que saben, que tienen conocimiento, que nacieron en la iglesia, que han pasado por aquí y por allá, que si esto y que ahora son profetas, que Dios los ha llamado para ser profetas, para presentar un evangelio nuevo, unas verdades nuevas, inconcebibles, que nunca se han enseñado. El único que hace eso es el enemigo de Dios para distraernos en la obra que Dios quiere hacer con nosotros, de ayudar al mundo, a las almas, a regresar a Cristo para la salvación. Que Dios nos ayude. Vamos entrando en las horas del sábado. Vamos a tener una oración para comenzar el sábado, para que en este sábado podamos tener una paz, armonía, gozo, alegría, que este sábado sea un día de delicia, 24 horas donde yo pueda estar con Dios. Olvidarme del mundo, olvidarme del tiempo, estas 24 horas que yo anhele estar estas 24 horas con Dios y que el mundo no me llame para nada. Hermano, hijo, hija, amigo, familia, por favor, vuelve a casa. El Señor está esperando. El Padre está con los brazos abiertos, esperando el regreso de ese hijo pródigo que vuelva al hogar. Vamos a orar. Darling no viniste, así que voy a orar por el sábado para recibir el sábado aquí en este momento. Nuestro Padre Celestial, nuevamente estamos ante ti para darte gracias. Gracias porque tú nos has permitido terminar una semana más. Gracias porque tú nos permites comenzar un sábado más. Que en este sábado podamos nosotros separarnos del mundo, hacer un alto en las cosas del mundo, olvidarnos de los problemas, de las tentaciones, del odio que tiene el enemigo contra tu palabra, contra tu pueblo, y que nos gloriemos porque sabemos que tú estás a nuestro lado, porque sabemos que no importa donde más profundo nos quiera llevar Satanás, si invocamos tu nombre, tú estás dispuesto a sacarnos del fango cenagoso, limpiar nuestras vestiduras y darnos el poder para seguir hacia adelante venciendo. Quiero que tú nos acompañes en este sábado, pero quiero orar también por estas personas que han estado en este estudio en esta tarde. La hermana Astrid, que ha estado con nosotros, la hermana Ave Fénix, la persona que se llama Ave Fénix, está con nosotros también. Quizás no sea su nombre,
pero queremos que tú los acompañes, que tú estés con ellos, y aquellos que no veo su nombre, que tú también los acompañes, los lleves por el camino correcto y nos dé la fortaleza de no dejarnos engañar y confundir por las enseñanzas falsas que Satanás quiere que creamos. Que podamos tener un sueño reparador en esta noche. Que al levantarnos en la mañana tengamos el deseo, la alegría y el gozo de poder ir a tu casa de oración para encontrarnos contigo primordialmente, pero también con nuestros hermanos para juntos alegrarnos en este día. Gracias, Señor, en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Que el Señor los acompañe, que tengan un feliz y gozoso sábado. Y si Dios lo permite, mañana a eso de las 6 de la tarde, continuaremos el estudio del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Si Dios lo permite, que Dios los acompañe en esta noche. Y acuérdate, hijo, es tiempo de regresar al hogar.